Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Mi nombre es Ania Castelo, ando aquí trabajando, echándole ganas a la vida, al trabajo. Ya sabes, andamos con nuestras mascaritas, ¿verdad? Y espero que te encuentres muy bien, te deseo lo mejor, pero quiero confrontarte con una idea. Siempre estamos aquí con pensamientos que confrontan las enseñanzas tradicionales. Usted sabe muy bien que la Biblia no es la palabra de Dios. Y es terrible que muchas personas no se dan ni siquiera cuenta, ¿verdad?, que son esclavos de la letra muerta. No pueden generar ningún otro tipo de idea si no se encuentra estipulado en un libro que ha sido manipulado por los draconianos desde hace más de 6,000 a 7,000 años atrás. Como usted podrá ver, usted podrá entender, hay mucha evidencia ya, hay estudios, hay evidencias de que los libros que hoy nosotros conocemos, la educación, el conocimiento sobre la matemática, la física, la historia, todo tipo de educación, todo tipo de libro, todo, por su gran mayoría, ha sido alterada para que nosotros no sepamos exactamente nada a nuestro alrededor, la verdad, para que no nos demos cuenta quiénes somos y no tengamos, como se dice, el dominio de la ciencia, de lo que es la medicina, la matemática, la biología. Nosotros estamos casi ahí, pero todo ya que usted ve de historia, libros que usted ve del pasado, que ha leído de universidades, y todo esto ha sido alterado, es falta de información. En inglés se le dice misinformation. It turns out Forrestal is told that every book in the libraries, every book in the colleges, every book in the universities, every book on this planet is misinformation. It's misinformation. So, which is initiated by the Draco reptilians as far back as 6,000 years ago. The reptilians really came into control and started to be able to manipulate what was going on the face of the planet about 6,000 to 7,000 years ago. It is true that they have different masking technologies to be able to be in a room and look like a human, but usually they're in underground bases in various places on the globe, as well as in a huge area in Antarctica. The southeast region has a large number of underground caverns that are kept extremely warm, too warm for humans, by geothermal heat. It's a perfect place for all of these colonies that the reptilians have. They're basically cities, huge cities with everything we learn in the establishment-controlled education systems is specifically designed to program our minds away from the truth. Physics is wrong. Medicine is wrong. History is wrong. Everything we are taught in textbooks is mainly wrong. And this is done purposefully so we don't understand how to move our bodies, how to feed our bodies, what really happened in the past, what technology can really do these days. All of these things, if we learn them, would help us empower ourselves, would help us actually understand what's really going on with our reality. Entonces tenemos que comprender que es terrible ver la gente religiosa que dice, si no lo dice en la Biblia, yo no lo creo. Y ellos te van a decir, y lo peor de todo, te dicen, si no está en la Biblia es porque Dios, Dios no lo puso ahí porque Dios es autor de todas las escrituras, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a ser la Biblia la palabra de Dios? Es un comentario, es ignorante. Es un comentario de personas que en realidad no han leído la Biblia. Usted quiere ver la gente más ignorante, son la gente creyente, la gente que solamente se basa por una fe ciega. Y es muy peligroso basarnos en fe ciega, ya que las mismas escrituras, que no todo es mentira, pero sí ha sido alterada, también nos dice algo muy interesante. Nos dice que nosotros tenemos que ser responsables por lo que se nos presenta. Mateo 24:4. Yeshua nos dice ahí
que no tenemos que permitir que se nos engañe. Y eso requiere responsabilidad. Muchas de estas personas que dicen que la Biblia es la palabra de Dios tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, no han leído todo el Antiguo Testamento. Segundo, no han comprendido lo que es el Nuevo Testamento. Para hablar y decir una cosa así, si se dice que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es perfecta y nadie la ha manipulado, entonces están aceptando a un Dios que roba, mata y destruye. Y amigos, lo interesante de todo esto es que tenemos gente religiosa que creen ser estudiosos. Usted podrá saber mucha Biblia, usted podrá saber mucha historia y mucha educación de lo que los draconianos quieren que usted sepa. Pero eso no necesariamente quiere decir que usted ha desarrollado su inteligencia y sabiduría espiritual para comprender todo aquello que no es materia. Hay muchas personas que alegan y pelean que nosotros estamos enseñando como gente irresponsable y suicida. Estamos enseñando cosas que simplemente el internet la tiene ahí porque es lo que aguanta el internet. Y no es eso. Es muy difícil tratar de venirnos a decir a nosotros que estamos locos por enseñar estas verdades que han sido tapadas, que han sido veladas por el establecimiento, por los gobiernos, por el sistema de este mundo. Acuérdate que a nosotros nos dijeron en las escrituras algo muy importante, que no nos tenemos que conformar a este siglo. La mayoría de líderes religiosos y pastores están totalmente conformados a las riquezas de este mundo, a doctrinas falsas, cosas que han sido en realidad alteradas no solamente por la Iglesia Católica. No son simples cuentos de los hebreos y de los judíos, porque ahora solo por decir la verdad en cuanto a los judíos somos antisemitas. Definitivamente que no. Nuestra naturaleza no es odiar a nadie. Nuestra naturaleza no es promover antisemitismo. Pero si tenemos que hablar la verdad, hay una gran razón por la cual Israel está velado y no puede y jamás va a aceptar las verdades de Yeshua o de la vida del Padre. Ellos rechazaron a Yeshua, ellos rechazaron al Padre, y hasta hoy en día para ellos es más importante ser ese 1% que maneja la tierra. La promesa del Jehová de los ejércitos, que es el Dios caído, que ese necesita ejércitos para matar, robar y destruir. La mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que adoran. No saben ni tienen la menor idea de quiénes están encamuflados ahí, trabajando y diciendo que son ángeles o que son ayudas idóneas, o póngale como quiera. Yo lo que quiero decirle a usted es cómo estos religiosos nos vienen a decir a nosotros que estamos simplemente enseñando o diciendo cuestiones de teorías de conspiración. No hay peor teoría de conspiración que la misma Biblia. Dígame usted, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué tipo de evidencia hay que cualquier nombre mencionado desde el Génesis al Apocalipsis haya existido? ¿Cómo nosotros podemos saber en realidad si Moisés existió? Si existieron muchas de las personas, David. Mira, ahí anduvieron diciendo que Israel fue esclavo de Egipto, lo cual eso es una rotunda mentira de la Biblia, de gente que pusieron eso ahí simplemente para decir que Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero Dios no hace excepción de personas. Dios no ama más a los hebreos que a los hispanos. Comencemos desde ahí. Tenemos que comenzar a hacer lógica y tenemos que darnos cuenta que las mayores mentiras, mira, me vienen a decir a mí que estamos enseñando pura conspiración. Ellos están enseñando que una serpiente hablaba, que una burra también hablaba, que tenemos que creer que en realidad Jonás fue tragado por una ballena o por un pez, ¿sí? Tenemos que creer un atajo de mentiras que trae la Biblia, y además de eso tener una teología donde aceptan a un Dios que roba, mata y destruye, que necesita templo, que necesita un lugar. Y es que tenemos que reconocer que la misma Biblia tanto dice verdades como mentiras. Por eso usted va a ver muchas contradicciones. ¿Y usted sabe por qué hay muchas contradicciones en la Biblia? Porque fueron hombres que escribieron la Biblia. Dios es espíritu. El origen nuestro es espíritu. No es carne, no es esta matrix, no es esta materia.
Entonces comprenda usted que nosotros en realidad no necesitamos un libro para reconocer o ser conscientes de lo que somos. No necesitamos algo externo. La sabiduría y el conocimiento está dentro de nosotros, y eso es lo que está permitiendo hoy en día que la humanidad se despierte y encuentre explicación a todas esas incógnitas que los libros no pueden explicar, que la religión no puede explicar, que los mismos pastores son incapaces de explicar. Mire usted cómo nos agarraron con los pantalones abajo el coronavirus. Pero desde el 87, viene mucha gente que ha trabajado para el gobierno, científicos, gente de la CIA, gente que ha trabajado para el gobierno diciéndonos que va a venir el coronavirus, que va a venir el coronavirus, que va a venir una enfermedad, que va a venir esto. Y no quieren creer porque dicen que son teorías de conspiración. Sin embargo, creen los cuentos de la Biblia. Hágame el favor, por favor. Un Dios que no pudo vencer a los gigantes en Jueces capítulo 1, versículo 19. Un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, que necesita ejércitos para matar, que necesita ejércitos y armas para conquistar territorios, que cobra diezmos como los taxes o los impuestos de guerra o impuestos de tierra. Dígame usted si el Dios verdadero, el creador y el autor de la vida, necesita tener guerras por petróleo o tener guerras por territorios. Si es necesario estar matando a otros pueblos para conquistarlos y otorgarles nuevos lenguajes, nuevo conocimiento, nuevas historias. No se crea usted para nada los libros de historia, porque los libros de historia fueron escritos por aquellos que han vencido, y casi siempre los que han vencido son los hijos de Jehová. Son aquellos que tienen la bendición del maligno. Así que usted no puede creerse los libros de las universidades. Usted tiene que darse cuenta que nosotros hemos sido manipulados en todo aspecto. Por eso es que nosotros somos esclavos del sistema. Jamás espere usted que el sistema te enseñe o te dé una educación para vencer el sistema. Así que comenzando por ahí, tenemos que razonar y darnos cuenta que esto ha sido alterado. Es increíble ver que hay personas que dicen que la Biblia es toda la palabra de Dios. No leen historia, no leen biología, no entienden ciencia, mucho menos ciencia cuántica, matemática, no entienden filosofía, no saben absolutamente, pero ellos dicen que toda la verdad se encuentra en la Biblia. En la Biblia hay genocidios, en la Biblia hay infanticidios, sacrificios de sangre y carne, holocaustos donde matan animales, donde matan hijos primogénitos, donde se entregan a Moloch. En la Biblia se esconden los dioses, están encamuflados. Israel maneja 72 nombres, 72 dioses, pero hay mucho más. Yo le animo a usted que comience a descubrir los dioses dentro de la Biblia. Baal Peor, Moloch, ¿verdad? Se encuentran mucho más dioses ahí. Yo le animo a usted que en realidad lea la Biblia, y antes de abrir la boca y seguir promoviendo comentarios ignorantes y estúpidos, tenemos que sentarnos celosamente y ver si es cierto lo que las escrituras dicen. El mismo Pablo no se la tragaba. ¿Por qué Pablo tenía que ir con los bereanos a ver si lo que estaba escrito ahí era genuinamente la intención, la interpretación, la traducción de la Torá? ¿Por qué? Ahora mucha gente valora mucho más la Torá, o mucha gente valora mucho más lo que dice Pablo, mucha gente valora mucho más lo que dice Juan, lo que dice Mateo, lo que dice Santiago, lo que dice Pedro, porque para los católicos su apóstol es Pedro. El espíritu que se mueve detrás de esa doctrina es Pedro. Por eso usted va a ver que ese Espíritu Santo que maneja Pedro son los espíritus del desierto, el mismo que mató a Ananías y Zafira y le cortó la oreja a Malcom. Vea usted lo que maneja. Ese es el Espíritu Santo de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es el sacerdocio Anunnaki, el sacerdocio de la serpiente. ¿Ok? Ahora, esto viene de bien atrás, desde Babilonia. Los evangélicos, ¿qué es lo que maneja la doctrina evangélica? Las hijitas de la gran ramera. Bueno, ¿qué es lo que maneja eso? Bueno, detrás de esos evangelios y esas doctrinas, que no son doctrinas de Yeshua, sino son de Pablo. Entonces a los católicos los maneja el espíritu de Pedro, y a los evangélicos, ¿verdad?, los maneja el espíritu de Pablo. Tenemos que discernir y entender que no podemos decir
que todo lo creemos simplemente porque está en la Biblia. Cuidado, porque dentro de la Biblia hay mucho material plagiado de otras culturas, de otras cosmogonías, de otras tradiciones, de otras creencias. Y nos toca investigar. No me va a decir usted que en 2000 años no le van a meter manito. Claro que sí. Así que de ahora en adelante, seamos conscientes que no podemos depender del conocimiento de este mundo, especialmente cuando estamos hablando de cuestiones espirituales. Un buen ejemplo que le puedo dar yo a usted. Todo el mundo habla del Big Bang. Ahora hasta los católicos y los religiosos y los cristianos aceptan la teoría del Big Bang, pero hay un problema con la teoría del Big Bang. Los científicos que han aceptado esa teoría, ¿sí?, no pueden dar la explicación de qué fue exactamente lo que creó o impulsó, o si se le puede decir, hizo explotar ese Big Bang. ¿Qué es lo que estaba detrás o antes de ese Big Bang? Los científicos que son materialistas, que se basan solamente en las cosas que ven y perciben con sus sentidos, no pueden dar una explicación ni lógica, cuántica, matemática, de lo que estaba antes del Big Bang. Pero nosotros, por medio de la ciencia cuántica y la matemática, por medio de la fórmula de Euler, podemos probar que antes del Big Bang lo que existía era una sola mente. Era la integración de todos los espíritus de toda la vida. Éramos uno. Lo que sucede es que, como la matemática, el uno no puede existir si primero no está el cero. Por eso es que la Kabbalah nos dice, la verdadera Kabbalah nos muestra que el Dios increado existe o está o procede de la nada. Porque sin el cero no puede existir todo lo que usted ve a su alrededor. Le animo que usted busque lo que es la fórmula de Euler para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Al estar en una unidad, al estar integrados, somos solamente uno. Y es maravilloso sentirse unificado porque nos amamos. Pero el problema que sucede es que hay cosas peores que un infierno, como lo explica la Iglesia Católica, como lo explica el Concilio de Nicea, como se lo ha tragado los papas católicos y nos lo han injertado en inyección limpia. Hay algo peor que el infierno y se llama la soledad. Y esa integridad se sintió sola. Y como la matemática, ese uno decidió fracturarse. Y ahí es donde sucede lo que nosotros le llamamos la teoría del Big Bang. Donde nos fracturamos por decisión propia, por no sentirnos solos, para descubrirnos otra vez. Cada pedacito, cada fragmento es, si se le puede decir, parte de la multiforme sabiduría de la divinidad, de la vida, de lo eso que la gente le llama Dios. Pero Dios es un concepto griego, Theos, muy bajo. Es una explicación de los dioses que son totalmente bajos comparado a lo que es el Dios increado o aquello donde nosotros provenimos, que le llamamos el origen. Por eso Yeshua discutía con los religiosos y les decía, claro que nosotros somos dioses. No dice ahí en vuestra ley. No dijo Jesús, es mi ley o la ley de mi padre, pero en su propia ley de ustedes, lagartos, ahí dice que nosotros somos dioses. La gente tiene un concepto de Dios de gente pesada, de gente arrogante, creída, que ordenan y manipulan y toman ventaja de la humanidad y hacen esclavos. Pero la verdadera identidad de lo que es ser Dios, o la interpretación de lo que es ser Dios, es ser parte de lo que se le llama la integridad o la unidad. Esa mente, una sola mente, donde todos vemos hacia lo mismo, donde todos nos dirigimos igual, pero por amor, no por miedo. No por miedo a un infierno, no por miedo a que no pertenezcamos a una religión, no por miedo de que no nos acepten, no por miedo de que no seamos parte de una iglesia, una congregación o de 4 paredes, sino porque genuinamente hemos reconocido el amor en cada uno de nosotros. Por eso cuando yo te digo bendiciones es porque reconozco la misma naturaleza mía en ti. Yo me veo en ti y yo sé que tú puedes ver en mí, te puedes ver en mí. Entonces, esto es muy importante explicarlo porque la gente tiene un concepto de Dios que es un viejillo con barba que te va a castigar, que te va a... de Zeus. Es el concepto de los dioses del panteón. Entonces,
Entendamos, somos Dios, pero no porque seamos esos dioses malcriados del panteón, no porque seamos esos que pelean por ser el número uno. No hay competencia en el amor. El amor es integración. Entonces comprende que la definición de ser dioses no es que tú vienes a ponerle la pata a nadie encima, sino a reconocer y ser consciente de que tenemos que regresar a nuestro estado original, que es la integración. Por eso nosotros no podemos confiar y decir que nuestra espiritualidad depende de una Biblia, de un libro, de un conocimiento de este mundo, de una ciencia de científicos materialistas. Pero sí lo podemos probar con ciencia cuántica, con matemática, y no solamente eso, por medio del Espíritu que está dentro de nosotros, que nos lleva a toda verdad. ¡Qué combinación! No hay manera de que usted sea tonto, ignorante. No puede ser. Tenemos absolutamente todo. Es acceso. Tenemos ese acceso a lo que no tiene línea de tiempo, a nuestro origen, que fue antes de la fundación del mundo. Por eso muchas cosas que se están hablando hoy en día por parte de muchos de nosotros nos hace clic, porque nosotros vinimos a este mundo a despertar y a concientizar a la humanidad de lo que es. Somos la humanidad, pero nuestra esencia es el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Algo que no tiene ni principio ni fin, algo que es incorruptible, algo que no deja de ser. Que tengas un excelente día. Te quiero mucho, te mando abrazos y cuídate. Nos vemos.